Dijimos que Shiatsu es una terapia manual que tiene su origen en Japón. Más allá de tener su origen en Japón, está emparentada con la medicina tradicional china, ¿bien? Y que tomaba principios de la medicina tradicional china que hoy vamos a continuar desarrollando. Este principio de la medicina tradicional china establece que todos los desequilibrios psicofísicos tienen diversos factores causales. Algo que nosotros estamos hablando siempre, o casi siempre, mientras hemos desarrollado los cursos que han compartido conmigo, que es propio, es una concepción propia de la concepción holística. O sea que la medicina tradicional china es extremadamente holística. E incluso, en algunas oportunidades, algunas concepciones de la medicina tradicional china no son fáciles de interpretar, o sea, son complicados. ¿Por qué son complicados? Porque pertenecen a una cultura diferente. Entonces, a veces nosotros, desde nuestra cultura occidental, pretendemos entender a la perfección principios netamente orientales. Precisamente en base a esto, para hacer llevadero este módulo y para que los conceptos queden claros, yo he decidido integrar conceptos y principios orientales con parte de nuestra cultura occidental para que podamos aprenderlos rápidamente. ¿Bien? Una de las características que tengo, tanto en Shiatsu, en Reiki, cuando he enseñado masaje tradicional chino, es por ahí no utilizar toda la terminología Tianmen, porque después no la recordás. Entonces hay cosas que sí vamos a marcar puntualmente y otras que las vamos a abordar desde nuestra perspectiva. ¿Bien? Entonces habíamos estado haciendo referencia qué es el Reiki, cómo desarrollábamos esta terapia. Habíamos dicho que, para quien no estuvo en la clase anterior, se basaba en un criterio en el cual el terapeuta, desde una situación de equilibrio, desde una situación de homeostasis, brinda un proceso terapéutico a un receptor o a una receptora. Para esto había principios fundamentales que hay que tener en cuenta. Uno de esos principios era el que estaba referido a la respiración. Habíamos dicho nosotros entonces la semana pasada que el terapeuta debe idealmente utilizar el ciclo de triple respiración. Respiración clavicular o alta, respiración torácica media, respiración baja o diafragmática. Y que también, respetando un principio de economía en el desempeño de la terapia durante la acción de fuerza, vamos a realizar la presión sostenida durante el proceso del ciclo de exhalación. También habíamos dicho que este proceso de presión sostenida tenía una duración determinada. No sé si se acuerdan que habíamos dicho que la duración determinada era de unos 3 segundos y se concebía que es el periodo suficiente de tiempo para que el sistema nervioso periférico, aquel que conecta lo central con la periferia, incorpore el estímulo que nosotros estábamos aplicando y lo procese a nivel del sistema nervioso central, generando en consecuencia respuestas de readecuación, respuestas en las cuales el organismo empieza a estimular su proceso de homeostasis, un proceso homeostático. Como lo dijo el famoso fisiólogo Bernard, este principio homeostático es inherente, o sea, es propio de todo ser vivo. Pero, según la medicina tradicional china, más allá de que cada cuerpo tiene su principio inherente que tiende al equilibrio, se pueden producir alteraciones, ellos le denominan energéticas, haciendo referencia al ki o al chi, o también pueden denominarse como bioenergéticas,
o desde nuestra concepción occidental la podemos llamar eléctricas o bioeléctricas, en las cuales, situaciones en las cuales este desequilibrio va a tener una influencia directa no solamente sobre músculos, como les dije en la clase pasada, generando situación de sobretensión, estrés, contracturas musculares, problemas a nivel cervical, lumbar, extremidades inferiores, sino también va a producir otras influencias a nivel orgánico. Ejemplo, les dije la semana pasada, creo que utilicé este ejemplo y si no uno similar, al alterarse el funcionamiento bioenergético que suministra ki o energía o electricidad al hígado, el hígado en consecuencia va a empezar a manifestar desequilibrios. ¿Sí? Por ejemplo, una insuficiencia hepática no patológica, o sea, el hígado empieza a funcionar mal independientemente de que no estés enfermo o enferma del hígado. Tamai Tampaka, que es el creador de Shiatsu, pudo comenzar a aplicar un procedimiento a través del cual, basándose en los principios de la acupuntura, estimuló diversas zonas focales o puntos, como les dije la semana pasada, Tsubo, T-S-U-B-O, que es donde se bloquea la energía que necesita para un normal desenvolvimiento tanto los órganos de nuestro cuerpo como las estructuras. Entonces, Shiatsu es una técnica de regulación homeostática. Vamos por la segunda clase entonces. Y en esta clase, como les estaba comentando, vamos a hablar de o sobre energía vital. Los orientales hablan de ki. Ellos lo consideran, como dice ahí en el texto, la sustancia primordial, también llamada como aliento o aliento de vida. Ellos culturalmente lo ven así. Nosotros simplemente hablamos de energía vital. Este aliento o aliento de vida es el motor que interviene en el normal desenvolvimiento no solamente de las estructuras orgánicas físicas, sino también de nuestras emociones y a nivel psicológico, o sea, de todo lo que nosotros manifestamos. En concreto, nosotros somos energía puesta a ser y esta energía no es permanente, sino es fluctuante. La medicina tradicional china considera que esta energía ki nos permite a nosotros vivir en la famosa y tan nombrada situación de homeostasis. Esta situación que está permanentemente tendiendo hacia el equilibrio. El aliento de vida o ki, entonces, es un principio de fuerza vital. Esta fuerza vital o ki propende siempre a la autorregulación. Como les dije anteriormente, es un principio inherente de la persona. Inherente en el sentido de no poder separarnos o disociar al ser humano de este principio de tendencia hacia el equilibrio. O sea que todo ser vivo tiene un principio inherente de autorregulación. El cuerpo tiende siempre a la autorregulación. Cuando el cuerpo necesita descansar, tenemos sueño. Cuando el cuerpo necesita parar con una actividad por exceso precisamente de esta actividad, entramos en un proceso de fatiga. ¿Por qué surge entonces este proceso de fatiga? Porque ese principio inherente de autorregulación nos está comunicando que es necesario parar con lo que estamos haciendo. Es necesario un periodo de descanso y a través de ese periodo de descanso lograr el principio de autorregulación. En concreto, todas las manifestaciones que un ser humano, un ser vivo tiene durante precisamente su ciclo vital, está sujeto
a este principio de autorregulación. Cuando necesito algo, surge como consecuencia una manifestación que tiende a que yo tome una decisión para lograr o conseguir ese algo que necesito. Como dijo hoy, el ejemplo más sencillo: estoy cansado, tengo sueño. El cuerpo necesita ingesta de alimentos y de nutrientes, surge como por arte de magia el hambre, o la necesidad de saciar el hambre. ¿Bien? Salvando las distancias, lo mismo sucede cuando nosotros generamos disfunciones o alteraciones físicas u orgánicas. Cuando nosotros entramos en un proceso de sobretensión, en el cual, por ejemplo, podemos tener permanentes o repetidos dolores de cabeza, el cuerpo está manifestando que en ese momento se está percibiendo una situación de desequilibrio. Existe un, como decimos en masaje, campo interferente que, valga la redundancia, interfiere en el normal desenvolvimiento de nuestra vida. O sea que muchas de las manifestaciones que nosotros tenemos precisamente se deben a la búsqueda de ese principio de regulación natural. Hasta acá vamos. Este principio de autorregulación nos va a conducir a acciones de compensación. Estas acciones de compensación son precisamente aquellas que tienden a compensar carencias con la obtención de algunos beneficios particulares. Ejemplo, la compensación de la soledad tiende a esa energía vital a estimular los ciclos de interrelación entre las diversas personas. Ahora, la terapéutica, el shiatsu y también el masaje o la reflexología trabaja sobre estas acciones de compensación, sobre dos grandes campos. Uno que es la estimulación y otro que es la sedación. Forman parte de una misma realidad, son las dos caras de una misma moneda. Esto está relacionado desde la concepción oriental con la teoría del Yang, trastornos por exceso, y la teoría del Yin, trastornos por carencia. ¿Bien? Cuando hay carencias, es necesario estimular la energía Yang. Cuando hay excesos, la persona está ansiosa, está estresada, es necesario estimular la energía Yin. De esa forma, nosotros propendemos a la autorregulación. Como dije anteriormente al comenzar, para explicarlo desde nuestra cultura occidental y desde una concepción más sencilla, cuando hay situaciones exacerbadas, estrés, ansiedad, ira, nosotros vamos a tender a estimular el sistema nervioso parasimpático, que sería el Yin. Cuando hay situaciones de depresión, angustia, melancolía, fatiga, nosotros lo que vamos a hacer es estimular con energía Yang, que sería estimular el sistema nervioso simpático. Entonces, parasimpático baja la energía, regula hacia abajo; simpático sube la energía, regula hacia arriba. Todo esto se puede lograr a través de las diversas terapias corporales. Recordarán ustedes que cuando habíamos en su momento hecho referencia a las técnicas de masaje, en todas las clases, en estos 16 años, siempre hago en la presentación el ejemplo de técnicas de sedación que van a disminuir el tono muscular o disminuir la excitabilidad del sistema nervioso, técnicas de estimulación que van a estimular el tono muscular, por ejemplo en el caso de un abuelito que tiene hipotonía muscular, poco tono muscular. Y en concreto, en ese momento yo no se los podía decir porque no sabíamos sobre esta disciplina, precisamente estábamos hablando de estos factores de autorregulación.
precisamente estábamos hablando de acciones de estimulación y acciones de sedación. Acciones de estimulación del sistema simpático o acciones de estimulación del sistema parasimpático. Continuamos. En estos procesos de readecuación, como dije anteriormente, funciones en las cuales o propiedades en las cuales todo ser vivo tiende hacia el equilibrio y también a autorrepararse, se encuentran regulados por el sistema nervioso. Y como recién le estaba hablando a ustedes, cuando hablo del sistema nervioso hago referencia a los tres componentes básicos del sistema nervioso. Sistema nervioso central es aquel voluntario. Sistema nervioso periférico es el que conecta vías sensitivas con el sistema nervioso central. O sea, el sistema nervioso periférico envía señales al cerebro para generar respuestas de regulación. Y en tercer lugar, el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo lo vamos a dividir en dos partes, como dije recién. Sistema parasimpático, sistema simpático. Parasimpático, pum para abajo, simpático, pum para arriba. Estos principios de regulación homeostática van a incluir, porque ahora estamos hablando de energía, no solamente de estructuras, van a incluir una energía mental, una energía emocional, que es manifestación de la primera, y una energía física o estructural. Energía mental, energía física o estructural y energía emocional están en relación, pero hay un principio que es diferente, o sea, diferencia a la concepción oriental con la concepción occidental. La concepción oriental establece que la energía se basa en un principio de generación, cambio y destrucción. Pero destrucción en el sentido en el cual esta energía se destruye, pero no para desaparecer. Esta energía se destruye para transformarse en otro tipo de energía. No sé si me explico. ¿Bien? Y acá, cuando nosotros hablamos de destrucción de la energía, nos referimos al cambio dentro de la permanencia. O sea, más allá de lo que aparentemente se nos aparece como permanente, siempre hay cambios y variaciones. Estos cambios y variaciones determinan, por ejemplo, que tu estado anímico sea diferente en los diversos momentos del día. No sé si alguna vez les habrá pasado a ustedes. A mí en algún momento me habrá pasado. Ahora, la medicina tradicional china, y este es el fundamento para entender metodológicamente esta terapia, se basa no en un ciclo lineal, sino en un ciclo circular. La terapia occidental se basa en ciclos lineales. Te golpeaste la pierna, apareció dolor en la rodilla. ¿Sí? Tenés contractura porque limpiaste el fondo o cortaste la enredadera. O sea que, ¿qué estoy diciendo? La concepción terapéutica occidental habla sencillamente de causas y efectos. Y ahí se terminó la explicación. Es la explicación a través de un fenómeno palpable. Por eso se dice que tiene una concepción positivista. ¿Qué es la concepción positivista de la perspectiva filosófica? No me voy a poner a hablar de filosofía, pero la concepción positivista dice que si tengo esto más esto, el resultado es 2. ¿Bien? 1 más 1 es 2. No hay posibilidad de que sea diferente. La concepción positivista dice que solamente lo que veo, lo que percibo y puedo a su vez pesar y medir, existe. Todo lo que no se puede pesar, observar y estudiar en un laboratorio no existe.
Esa es la concepción terapéutica occidental. ¿Ven? Nos habrá pasado miles de veces, no sé si miles, pero varias veces, que habremos ido a hacer una consulta médica y tal vez se basan específicamente en lo que sentís, pero no indagar en lo que provoca aquello que estás sintiendo. Entonces, me duele el cuello, bueno, radiografía en el cuello, porque algo tiene que haber en el cuello. Pero por ahí no se tiene en cuenta que hay procesos en los cuales nosotros podemos somatizar en algunas partes del cuerpo diversos desequilibrios emocionales, bloqueos o traumas. Es muy común, es más común de lo que nosotros pensamos. Entonces, esa es la concepción terapéutica occidental, que incluso ahora, no solamente estoy hablando de la medicina, estoy hablando de masaje, la masoterapia, la kinesiología, la terapia física, de muchas disciplinas. Entonces, esa es la concepción que es común entre nosotros. Mi idea es que no sea la nuestra, ¿no? Porque desde que comenzamos el curso estamos hablando de los campos interferentes, de las emociones, de cómo afectan las emociones al cuerpo, etc. En cambio, la terapéutica oriental tiene un principio que se basa sobre ciclos circulares, un proceso de retroalimentación permanente, en el cual esa energía nunca deja de ser energía, no muere, la energía es permanente. Lo único que se ve modificado es su patrón eléctrico, su forma. Entonces tenemos que dentro de este ciclo circular interminable hay causas que son intangibles. ¿Qué quiere decir intangibles? Que no las puedo medir, no las puedo tocar, pero existen. Por ejemplo, las emociones. ¿Se puede medir cuánto dolor tiene una persona al punto de que te hace llorar? No se pueden medir. Las emociones son intangibles. La medicina tradicional china entonces considera que la energía vital, ese aliento de vida, del cual se nutren todas las estructuras de tu cuerpo y también órganos, es intangible pero existe. Y va a producir en esa energía vital, que como dije hoy, se genera, produce o se van a producir modificaciones o alteraciones de la misma y la destrucción, pero esa destrucción no se toma en el sentido de desaparición, sino de transformación en otra cosa. Ejemplo, periodos en el cual nosotros estamos equilibrados, equilibradas, y periodos en los cuales nosotros nos encontramos en desequilibrio. E incluso a veces nos preguntan qué es lo que pasó, nosotros nos preguntamos a qué se debe, y no siempre tenemos respuestas concretas o valederas. Porque si vos lógicamente pensás, que es lo ideal, podemos encontrarnos acongojados, o depresivos, o tristes, o insatisfechos por una razón puntual, pero por el otro lado podríamos decir, sí, tengo este problema, pero al mismo tiempo tengo miles de situaciones que debería yo agradecer. Pasa que en esa situación de desequilibrio y de transformación de la energía, perdemos en algunas oportunidades ese concepto de valor. O sea, está medio trastocado el tema de valor. Por ahí nos ponemos mal porque algún proyecto no salió como queríamos que saliera, pero al mismo tiempo no agradecemos el hecho de tener un familiar, un hijo, un padre, una madre, un hermano, un amigo, que nos permite que esa situación no sea tan pesada como podría ser en otro caso. Estas causas intangibles, entonces, van a provocar cambios y permanencias, e incluso van a provocar cambios dentro de las aparentes permanencias. O sea, aparentemente vos sos la misma que ayer. Yo soy el mismo que ayer. Pero esto no es así, porque la energía está en permanente transformación. Lo que era, no es. Y lo que seré dentro de 2 o 3 horas, no es lo que soy. No sé si se explica esto.
O sea, si se entiende, la concepción de la terapéutica en el área de la medicina tradicional china trabaja sobre este concepto. O sea, las cosas no son siempre como parecen. Y yo tengo herramientas como para percibir estos desequilibrios y desbloquear el flujo o suministro de energía que está provocando estas alteraciones. Como les decía la semana pasada, por eso el Shiatsu no solamente es una terapia que se encuentra habilitada para realizar personalmente, uno a uno, sino, les decía, en otros países, todavía en este no, lo repito por ejemplo para que Rosa lo escuche, en otros países se trabaja como si fuera el yoga a nivel grupal. ¿Bien? Eso es muy interesante como para que ustedes lo tengan en cuenta porque también podría ser una salida laboral de algo que no se está haciendo y se podría hacer. Este muchacho, Tamay Tempaka, entonces toma herramientas de la medicina tradicional china y comprende que los efectos son beneficiosos y son reales. Y inicialmente denominó este sistema como Shiatsu Ryoho, que quiere decir curar a través de la presión de los dedos.